pausa, decía el Roberto, pero no, estamos de vuelta para seguir haciendo nuestro comunicarse, y estamos en nuestra sección de Viernestar, donde nos encontramos para hablar de cuerpo sana en mente sana, y a veces para hablar de mente sana en cuerpo sano, o no, darle una vuelta, ponerlo en cuestión. De eso se tratan estas conversaciones que tenemos cada 15 días con el decano de la Facultad de Psicología, Gabriel Urzúa. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Antonella. ¿Y tú? Ahí estamos. Llegando a fin de mes. Vamos, que se puede. Oye, yo le propuse a Gabriel que habláramos de masculinidades y salud mental, a propósito de que hace 2 semanas, y pueden buscar el video en nuestro canal de YouTube, hablamos de la soledad como la pandemia contemporánea, ¿no? Y cómo cada vez más se está evidenciando que hoy día la gente está muriendo de soledad, y ahí el dato con el que me llevo a este tema. Las mujeres estamos mucho más predispuestas a pedir ayuda y a buscar encontrarnos con otros en el vínculo, incluso con el esfuerzo que eso significa, que los varones. Entonces, instalemos esa idea de la masculinidad contemporánea y todas sus crisis y demandas en un mundo difícil para ser hombre hoy día. Sí, temazo. Porque a veces uno piensa que hay cuestiones que se han superado o que ya estos avances civilizatorios nos han llevado hacia otro lugar, y bueno, la historia es como una espiral, ¿no? Mira, una cuestión que a mí, que llevo harto tiempo en esto, me sorprendió mucho es, y se lo pueden apuntar, un investigador chileno que se llama Álvaro Jiménez, ¿no? Y Álvaro Jiménez estudia suicidio, ¿no?, en jóvenes universitarios, ¿no? Y lo hace de manera cuantitativa, en estudios a lo largo de los años, longitudinales. Y el año antepasado, hace poquito, el 2023, Álvaro hace una exposición y muestra cómo la salud mental y los intentos de suicidio y los suicidios están mucho más, pero mucho más, superlativamente más, instalados en varones que mujeres, ¿no? Eso a nivel mundial, igual el dato a nivel mundial, súper importante. Sí, pero un dato, fíjate, que no se discute mucho, que no se observa mucho, porque los hombres, a propósito de lo que tú planteas, somos los poderosos, los inquebrantables, ¿no? Los que tenemos que cargar nuestros hombros con... Y lo que ponía el Álvaro como elementos asociados a explicar esto es la fragilidad emocional de los varones, ¿no? Es el no mostrar los sentimientos, porque es sinónimo de debilidad, ¿no? Y no solo no mostrarlo, Álvaro evidenciaba ahí que vamos menos al psicólogo y a la psicóloga que las mujeres, sí, ¿no? Pero claro, en cabro, a mi papá, que tiene 76 años, es como evidente, ¿no? Claro. Pero un cabro de 21 años, hoy día, después de el año 2018, ¿no? Bueno, y todos los elementos asociados a mí no me deja de sorprender, fíjate, ¿no? Actualizo un elemento que los estudios sobre masculinidades empiezan a aparecer en la década del 70, del 80 del siglo pasado, hace relativamente poco, pero hace 50 años atrás, ¿no? Y pese a aquello, la situación al parecer se ha modificado bastante poco, incluso con elementos que la han agravado. Sí. ¿No? Ahora, ahí hay 2 datos, o 2 cosas que vi que me llamaron la atención. Uno, un estudio de que por primera vez en la historia, y eso está en encuestas a nivel mundial, ¿no?, las actitudes más misóginas, obsoletas y regresivas en términos de género están siendo de parte de jóvenes. Ese es un dato. Y otro dato que me pareció interesante, yo sigo muchas páginas de exactamente masculinidades, porque es como que ¿qué diablo está pasando ahí? Y me encontré con un diálogo que me pareció súper interesante, en que uno de estos expertos reflexionaba, era un varón, joven además, decía, tratando de explicar la tendencia incel en los jóvenes, ¿no? A propósito de la serie adolescencia, ¿cierto? Porque hoy día los niños y los jóvenes están disponibles para ese nivel de violencia, entre ellos y especialmente hacia las mujeres. Y una cosa que decía era que el movimiento feminista permitió que las mujeres se vieran y dialogaran. Y es verdad, nosotros tenemos 2 cosas que los hombres no tienen, yo siempre la digo en clase, nosotros tenemos una biblioteca feminista. Yo quiero estudiar feminismo, voy a los libros, voy a la teoría, existe hace rato. Y tenemos otra cosa que es fundamental, que tenemos red para conversarnos. Y él decía, los hombres no hemos tenido espacio para el diálogo. Entonces ese vacío lo están llenando estos influencers que hablan de este tipo de masculinidad, de alto valor, etcétera, etcétera.
Bueno, es súper interesante tu análisis, porque estoy completamente de acuerdo. No, siempre estoy de acuerdo. Porque un poco tiene que ver con el dato que yo tiraba, de que los estudios de masculinidades aparecen recién, y así de manera muy incipiente, en los años 70, 80. Claro, y todavía dentro de los estudios de género. Y todavía dentro de los estudios de género. Si tú le preguntas a un ciudadano de pie, ¿no? ¿Qué estudia género? Mujeres. Lo femenino, te lo van a decir de manera inmediata. Sí. Por tanto, hay escasa investigación al respecto. Lo digo desde el lado de lo académico, ¿no? Y eso provoca vacíos, ¿no? Y vacíos que son llenados efectivamente por lo que tú planteas, porque este fenómeno de que los jóvenes y jóvenes niños, ¿no? 12, 13 años, muestran cada vez conductas y comportamientos misóginos, está asociado, yo diría, en virtud de investigaciones que leí ahora antes de este programa, a las redes sociales, ¿no? Al impacto de las redes sociales. Yo de tecnofóbico no tengo nada, pero cuando las redes sociales, fundamentalmente en niños, niñas y adolescentes, no son mediadas por adultos, ocurren fenómenos como lo que tú estás señalando. Entonces ahí, al tiro, una salida, hay que acompañar y educar, y psicoeducar si quieres, ¿no? Respecto a el manejo, el uso, los alcances, la instalación de no verdades o derechamente cuestiones que tienen la intención de gestionar y provocar actitudes asociadas a un fenómeno en particular, y que en este caso yo creo que con urgencia tenemos que intervenir, porque es un fenómeno como lo provocan las redes sociales, ¿no? De manera transversal y a nivel mundial, ¿no? Sí, además que justo ayer estaba viendo un reel que te voy a mandar de un experto que investigaba estos temas y que hablaba de que en el 2010 hubo un disparo de problemas de salud mental en niños y niñas. ¿Y qué pasó entre medio? Porque, siempre habían algunos datos, pero el 2010 se dispara y es como, bueno, redes sociales, ¿no? Y aquí ahí aparece entonces otra cosa que tiene que ver con masculinidades y con las referencias. Porque históricamente las mujeres hemos sido mucho más medidas y valoradas respecto a nuestra apariencia que los varones. Pero yo no recuerdo en mi niñez o en mi adolescencia que los cantantes que a mí me gustaban o los actores y actrices, los actores tuvieran que tener six-pack, y ahora uno ve las series adolescentes, ¿cierto? Los músicos, y tienen que tener un tipo de cuerpo ultra específico y ultra trabajado. Y eso también es un mandato con el que las mujeres convivimos desde siempre, pero que es nuevo para los varones y que también está causando estragos. Sí, de hecho, el mismo Álvaro Jiménez, en otro proyecto Fondesit, están investigando etnográficamente lo que ocurre en los gimnasios, ¿no? Y lo que empiezan a mostrar sus resultados, ¿no? Primero tiene que ver mucho con lo biométrico, mucho biopolítico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estos famosos relojes que miden y que controlan y que en el fondo no necesitas nadie que te diga de afuera qué es lo que tienes que hacer, sino te lo dices tú mismo en virtud de tu aparato tecnológico. Qué horror. Terrible, po. Yo me resisto a esa hueá más carísimo. Yo también. No me niego. Además que es como ya caminaste los pasos. Mira, Ignacio. Te amo. El Ignacio ahí. Claro. Pero es muy fuerte, o sea, andar con el Pepe Grillo instalado en la absolutamente. Es el control a distancia, ¿sí? La sociedad de control tiene que ver justamente con eso, con ejercer control a distancia. Foucault estaría en llamas. Maravilloso. Un tipo un adelantado para la época tremendo, ¿no? Que coexiste la sociedad disciplinaria, o sea, las cárceles siguen coexistiendo como un método de control directo, ¿no? Sobre los cuerpos, la escuela, los colegios, pero este control a distancia, ¿no? Y además este control elegido. Eso es muy importante también. Sí, o sea, si lo interesante de esto, que nos estamos debiendo el tema, es que se ejerce poder sobre sujetos libres, ¿no? Esa es la gracia. No, vamos a hablar de redes sociales y salud mental la próxima vez. Vale, esa es la gracia del biopoder, que está alojado en redes sociales, pero también en un montón de otros elementos, ¿no? Esa es la gracia, ¿sí? Tienes una tecnologías del autocontrol del yo, ¿no? Eso es una maravilla, es inquietante al mismo tiempo. Sí. Y por otro lado, lo que muestra el Álvaro, sus resultados incipientes, que lo que hacen las investigaciones no es descubrir la pólvora, sino evidenciar el sentido común, porque esto es súper como lógico, pero que se evidencia, es que el gimnasio no es utilizado en términos de mejorar mi salud física, ¿no? Por los usuarios, sino por lo que tú planteas, por mejorar mi imagen, básicamente. Y lo cruzan ellos con esta cuestión súper interesante de cómo la gente va subiendo a sus redes sociales sus cambios corporales, ¿no? Empecé hace 2 años, tenía, 2 calugas, tengo 6 calugas marcadas,
lo que hay ahí, entonces, es el cuerpo utilizado como un instrumento y como un instrumento de imagen en virtud de consolidar mi identidad positiva en este sentido. Y eso es súper complejo porque volvemos sobre el asunto. No todos tienen el cuerpo o pueden tenerlo por una cuestión incluso biológica. Absolutamente. ¿No? Biológica, no es posible nomás, no es posible. Pero entonces la posibilidad de estar en falta respecto a ese mandato corporal es altísima y por lo tanto las consecuencias de frustración, enojo, de sentimientos de que, bueno, se supone que estoy haciendo lo que tengo que hacer porque no tengo el cuerpo de, ¿cachai? Mira, ahí hay en virtud de lo que tú planteas, un autor muy lindo que se llama Edgar Cabanas, que es un español, es un cabro de 50 años que trabaja con la EBIUS, un cabro, ¿no? Y él instala el concepto de un yo inacabado, ¿no? Que en la sociedad actual, posmoderna, neoliberal, como lo quieran llamar, cada uno de nosotros vive con la ilusión de un yo que nunca está completamente terminado y que vamos persiguiendo este yo, ¿no? Hasta que dejamos de existir, pues. Y lo que dice Edgar Cabanas es que eso está mucho más cercano a la ansiedad y a la insatisfacción que a el bienestar. Claro. Por eso, al bienestar. Al bienestar. Que debería ser todos los días, pero y el cuerpo está asociado a eso. El cuerpo en términos del uso como una máquina para mostrar mi imagen está asociado a eso. Nunca estoy conforme. Ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que esa es una pregunta, ¿no? Porque también pensaba a propósito de lo que conversamos la última vez, Gabriel, respecto a la soledad, que también en estos videos de redes sociales y este material incel, ¿cierto? Y de la manósfera, que son, si alguien no lo sabe, todos estos sitios, influencers en YouTube y en Instagram y en TikTok, de hombres diciéndole a los otros hombres que si tienen estas actitudes, que si tienen este cuerpo, que si se mueven de esta manera, que además es una manera ultra capitalista y individualista, les va a ir bien, ¿no? Luego, eso suele no ser tan así, por un montón de condicionamientos, ¿no? Pero también este mismo grupo habla de la crisis de soledad de los hombres, y que por supuesto culpan a las mujeres. Y al mismo tiempo, hoy día, yo diría, como lo veíamos la semana pasada, hay una crisis de soledad general, y probablemente somos la primera generación de personas que en el mundo adulto hay más solteros que personas en pareja. Y eso también es una cosa de época, pero las mujeres parece que tenemos más herramientas para transitar eso que los varones. ¿Qué hacemos ahí? Mira, yo primero como entender dos cuestiones fundamentales de mi punto de vista, que el género y todo son construcciones culturales y no son romper con los esencialismos, ¿no? Y que eso, yo sé que lo tenés tú súper bien trabajado teóricamente, pero yo te diría que la mayor parte de la gente no. O sea, yo me encuentro con estudiantes de psicología, no solo acá, en otras universidades, tercer, cuarto año, que todavía, en virtud de cómo se ha instalado lo biológico, ¿no? El auge de la neurociencia, entonces todo radica acá adentro. Ahora, igual dato duro es como no se han encontrado diferencias físicas reales de los cerebros masculino y femenino. Entonces, absolutamente. O sea, eso es evidencia de lo que tú estás planteando. Es evidencia de lo que tú estás planteando, pero la gente todavía lo cree de otra manera. Y no porque los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Por ejemplo, yo creo que entender eso en profundidad no es una cuestión baladí, es fundamental. Claro. ¿No? Es fundamental. Claro, porque el hecho de que nosotros estemos más disponibles para pedir ayuda no tiene nada que ver con que yo tenga vagina, tiene que ver con que yo he sido entrenada en un mundo en donde a las mujeres se les permite no saber, no poder y pedir ayuda y a los hombres no. Pero si tú miras en ese mismo sentido, el CIMSE de matemáticas, ¿no? Los niños en matemáticas hasta cuarto básico, niñitas mujeres y niñitos varones son prácticamente igual en puntaje. Y después se dispara, lógicamente, mucho más arriba de los hombres que las mujeres. ¿Qué pasó ahí? ¿Se les dio una pastilla de la inteligencia matemática a los hombres? No, pues. El mandato cultural empieza, desincentiva e incentiva también por otro lado, y desincentiva, que es lo más terrible. Yo creo que entender eso y trabajar sobre aquello en las conversaciones cotidianas con los amigos, corregir a los amigos y amigas también que tienen instalado estas cuestiones en esos microespacios, ¿no? Esos micropoderes, ¿no? Que son súper interesantes de instrumentar. Y por otro lado, entender también que la enfermedad psicológica es una reacción normal ante un entorno anormal. Esa cuestión para mí también es fundamental de entender y de hacerlo carne, ¿no? Porque eso me resta responsabilidad, no anula mi responsabilidad, y empezamos a mirar lo que ocurre también un poquito afuera, ¿no? Y lo que ocurre afuera, hablamos con la Muriel, ahora contigo, estamos todos ultra mega cansados. Sí, porque no estamos hechos para este mundo.
Ahora, al parecer no tanto. Volviendo a lo que decías de corregir a los amigos, hace poco tuve una conversación con un amigo que me decía, no, pero es que Anto, las mujeres son complicadas, los hombres somos simples. Y yo le decía, pues todo lo que dices, le decía, no, amigo, los seres humanos somos complicados. Lo que pasa es que nosotras hemos sido entrenadas y tenemos herramientas para mirarnos y para conversarnos y para estar horas diciendo por qué hice esto, por qué no hice esto otro, por qué bla, bla, bla. En cambio, yo le decía, tú con tus amigos, un hombre grande, tú con tus amigos, ¿cuándo hablan de lo que de verdad les pasa? ¿Hablan de lo que de verdad les pasa? Y además, esta era una rareza de hombre heterosexual cis con amigos. Y me decía, sí, tenéis razón, solo cuando estamos curados. Sí, pero sabéis que, mira, y ahí volviendo a Michel Foucault cuando habla de la resistencia, él se resta, él no lidera el mayo del 68, ¿no? De hecho no estaba, ¿no? Bueno, en fin, pero lo que él plantea que el cambio primero tiene que empezar por uno, y que suena muy como a coaching, ¿no? A manual de autoayuda, pero el tipo lo pone en el sentido de modificar tu propio yo y tus relaciones interpersonales primero, ¿sí? Porque el otro sería predicar de manera inconsistente, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo planteo no es una cuestión como, ay, no, acá hay que cambiar las estructuras, ¿no? Cambiemos nuestras relaciones interpersonales, cómo converso con mis hijos, cómo converso con mis amigos, con mi pareja, etcétera, ¿no? Y luego instalar en esos espacios de poder que todos tenemos, pues como acá, como en el salón de clase, etcétera, ¿no? ¿Cómo converso conmigo, no? ¿Cómo converso conmigo? Interesantísimo cómo lo plantea. Ahora, para cerrar, pensemos en eso, ¿no? Pensemos en nuestros alumnos. Y yo creo que todavía, o sea, nosotros somos parte como de una generación que le tocó, una generación que le tocó pasar de un mundo a otro. Los que somos X estamos como en ese mundo, ¿no? Pero nuestros alumnos, gente que hoy día tiene 20, que tiene 30 años, ya se instalaron en este mundo en donde los discursos que aparecen en redes sociales se transforman en discursos que construyen su realidad también, ¿no? El otro día escuché una frase muy hermosa: el arte es lo que nos permite sobrevivir a la realidad. Y fue como, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo invitamos, le ayudamos, acompañamos a los adolescentes, a los jóvenes a tener estas conversaciones más amables consigo mismos? Yo creo que hay una responsabilidad de nosotros, como adultos, y quienes ocupamos espacios de privilegio y de poder también con ellos, de poder democrático me refiero. Y súper cortito, hablaba respecto a mi decepción que estoy sufriendo con la inteligencia artificial, pero respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pierde emocionalidad. Estoy preparando un curso, ahora estoy lleno de libros y eso me ha provocado muchísimo placer. Y quiero llevarlo a mis estudiantes, ¿no? Entonces estoy pensando en nuevas metodologías para que lean en la sala, estoy imprimiendo paper, no importa gastar papel, pero que para que tengan el contacto con el papel, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una responsabilidad de nosotros, adultos, ¿no? De dejar de hacer lo mismo que hacemos en virtud de subjetividades que son tremendamente distintas y que son el presente y el futuro. Lo que quiero decir es instalar la reflexión, la crítica, pero no como un significante vacío, sino con acciones concretas, invitándolos a leer, invitándolos a ir al cine. Los cabros no ven películas, ¿no? Por ejemplo, a mí eso, y te lo comenté en un par de programas atrás, eso que no dejen las redes sociales, en el TikTok, sí, está muy bien, ¿no? Es epocal. Pero hay otros elementos también que debiesen, desde mi punto de vista, entretejerse, ¿no? Sí. Y eso es responsabilidad de nosotros. Y también, yo estoy leyendo o no leo nada y estoy todo el rato con el celular. Esos elementos yo creo que son capaces de provocar cambios, ¿no? El valor del pequeño logro, como diría la Alba Zambrano. Claro. Por ahí va para mí. Volver a mirarnos a los ojos. Volver a mirarnos a los ojos, fundamental. Bueno, ahí y hacerlo consciente. Sí, y hay una tarea para el fin de semana, una tarea para que piensen, si les hace sentido, por supuesto, de eso se trata nuestras conversaciones de viernes. Hemos estado hablando con el decano de la Facultad de Psicología de UNIAC, Gabriel Urzúa. Gracias, Gabriel. No, gracias a ti. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días más. Y quédense en la compañía de Radio UNIAC, ya viene Muriel Riveros para hacer tantas canciones buenas. Hoy día va a estar conversando con Joanna Watson sobre su libro sobre Cecilia. Oh, qué bonito. La incomparable. La incomparable. Y Joana ha hecho una gran investigación al respecto. Y recuerden que a las 1:30 tenemos Puente de Palabras, el programa de la Escuela de Interpretariado y Traducción Bilingüe de nuestra UNIAC también. Y el fin de semana repetimos programas. El lunes a las 10 vuelvo yo para una nueva edición de Comunicarte. Nos vemos entonces. Chau.